Bueno amigos, Yu-Gi-Oh! A lo largo de cada una de sus series ha tenido final bosses bastante buenos y otros bastante malos. Y el día de hoy vamos a analizar cuál es el mejor de todos ellos. Así que sean bienvenidos, yo soy Naru y vamos a hablar de los mejores villanos finales de Yu-Gi-Oh! Bueno, tal y como lo dice el título del video, vamos a hablar de los villanos finales. Aquel villano final que fue mencionado, trabajado y que cerró su respectiva serie de Yu-Gi-Oh! Si bien hay uno que otro personaje por aquí que realmente no cerró la serie como villano final, pero realmente si este fue trabajado y prácticamente la trama giró en torno a su construcción de este villano, pues bueno, ese es obviamente el villano final. Ya si después pasó otra cosa, eso ya es totalmente diferente. Después haremos una lista de quién es el mejor villano de cada una de las series de Yu-Gi-Oh! Pero ya englobando a los demás villanos. La forma en la cual vamos a hablar de cada uno de los villanos mencionados va a ser mediante su construcción, acciones y desenlace. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Bueno, empecemos con Zark. A mi punto de vista, un villano muy interesante, pero es uno de los peores villanos finales que tiene Yu-Gi-Oh! El concepto de su creación es interesante, pero se siente muy sacado de la cola porque se ve a leguas que casi se hizo de último momento. Si bien el trasfondo de Zark, que era un antiguo duelista y que por su culpa se dividió el mundo, porque de él es que nace el propio Yuya, Yuto, Yugo y el propio Yuri. Pero la verdad es que cuando Zark llegó se sintió bastante raro en su momento, porque a lo largo de la serie Yuya tenía su forma Rage, donde manifestaba precisamente a Zark, esa oscuridad que se ocultaba. Y pues sí, todos teníamos en su momento esa idea de bueno, quién era, qué iba a pasar, en qué momento Yuya iba a tener pues ese, por así decirlo, ese despertar para convertirse en un ser maligno, tal y como sucedió con Jaden en su respectiva serie. Pero desafortunadamente cuando sale Zark sientes que el personaje no te revela prácticamente nada, no sientes que sea un villano relevante más allá de solamente ser el típico villano donde le llueven un montón de duelos mega random y trata de prácticamente derrotar a todos y verse poderoso. Zark en sí es un villano que a mi punto de vista le faltó más contexto, le faltó más un objetivo claro y que se dejara ver, no ser el típico villano final poderoso y ridículo que podía derrotar a todos los duelistas solo porque sí. Y todavía el desenlace es bastante feo porque lo derrotan con 4 cartas y lo que viene siendo casi un personaje realmente random que no es como que tuviera mucha relevancia en la trama presentada por Yu-Gi-Oh! Arc 5 y pues es simplemente derrotado. Me hubiera gustado al menos que de esas 4 cartas que pusieron hubieran utilizado a Jack Atlas y a cada uno de los personajes importantes de cada una de las dimensiones, no este personaje, y por lo menos que hubiera tenido un poquito, no sé, más de sentido, o sea, tener un cierre digno en lo que tenía este villano, porque como les digo, el trasfondo del personaje es bueno, su construcción es interesante, pero desafortunadamente el cómo fue trabajado, las acciones que realizó y el propio desenlace hace que este villano sea bastante horrible y que solamente destaque por su propia construcción en vez de lo demás. Bueno, posición número 5, Don Milenario. Yo sé que el villano que cerró Saxal fue Shark, pero Don Milenario fue construido en sí para ser el villano final, puesto que la trama en sí está construida básicamente por sus propias acciones. Es por eso que obviamente está en esta lista, ya que es el villano más representativo de Yu-Gi-Oh! Sexal. Mismo problema que tiene con Zark, pero presentado de una manera diferente, ya que en sí Don Milenario tiene mucha mejor construcción, ya que es trabajado durante toda la serie. Es mencionado obviamente desde el inicio de la serie, es el causante de los mayores estragos de la humanidad, jugando prácticamente con ellos para convertir a diversos héroes de la historia de la tierra de Yu-Gi-Oh! Sexal en lo que vienen siendo los 7 emperadores Varian, y así poder destruir al mundo astral. Tuvo una enorme presencia siendo totalmente una deidad para los Varian, pero el cómo es presentado Don Milenario en un inicio a cómo te lo es presentado cuando este ya por fin debuta y se convierte en el final boss es tristemente decepcionante, considerando el hecho de que este villano fue construido de una manera totalmente buena, espectacular y totalmente correcta, pero es un villano que deja bastante que desear. Una de las acciones que por lo menos a mí nunca me gustó fue que Vector se lo papea y toma su poder. Yo sé que fue como que un pequeño bait para que se creyera y luego comerse el propio Vector,
pero sí considero que no es una acción totalmente buena si estás trabajando un villano sumamente poderoso que movió los hilos a lo largo de toda la historia, y que Vector, utilizando en sí parte de lo que fue el poder de los emperadores, vayan a lograr en sí absorber al propio Don Milenario, cosa que se me hizo totalmente ilógica. Y si bien se puede dar una justificación a este hecho, considerando que Don Milenario no era tan poderoso, pero para que luego te saquen que no era cierto y que al final Don Milenario pues se zafó de ello y demostró que sí era totalmente poderoso, considero que no fue una acción totalmente correcta, a sabiendas de que Don Milenario sí era muy poderoso. Pero ya cuando Don Milenario por fin despierta, ya en sí se revela lo que es su verdadera forma, que en lo personal nunca me gustó, siempre preferí la primera forma que nos fue presentado de Don Milenario, que sí de verdad te daba bastante miedo, intimidación. De verdad se veía como una verdadera deidad de lo que era el mundo Varian. Pero en sí lo que son las propias acciones que empieza a hacer Don Milenario se sienten muy flojas. No siente que llegan a tener un gran impacto, considerando la enorme construcción que el propio villano te presenta en un inicio. Su enfrentamiento con Mizar es bastante malo, es un enfrentamiento totalmente horrible, solamente es hacer perder a Mizar porque sí, porque era el último elemento Varian que le hacía falta al propio Don Milenario para poder absorber. El duelo contra Shark y Yuma también es bastante malillo, al menos lo que es la resolución del duelo y lo épico que fue emocionante, pero el duelo en sí es muy malo. Ni siquiera se siente como que el propio Don Milenario haya tomado el duelo en serio. También el duelo es bastante flojo, aburrido. Se ve como que Don Milenario solamente sacar monstruos porque sí, no se ve una estrategia, considerando que otros antagonistas finales, donde se han visto duelos finales, los enfrentamientos que se tienen son buenos y son entretenidos. Pueden tener una conclusión fea como el de Zark, pero al menos algunos logran ser algo entretenidos y al menos esperas mucho de esos duelos finales. Y considerando que este es un duelo final con dos de los personajes más importantes de la obra y resulta ser decepcionante, al menos logra salvarse porque el final es bueno. Solamente por eso es que Don Milenario se encuentra en esta posición, un villano que realmente decepcionó considerando todos los elementos que se nos fueron presentados con este villano. Posición número 4, Darkness. A decir verdad, Darkness nunca me gustó como villano final, pero pues es el que presenta Yu-Gi-Oh! GX. Si bien Yubel es muchísimo mejor antagonista final, pero bueno, terminó siendo Darkness, es una construcción interesante, siendo que él mismo provocó lo que es el accidente del dormitorio abandonado, concepto presentado en lo que mencionó la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX. La verdad, como final boss siento que le faltó. Su accionar por lo menos a mí me gustó muchísimo, siendo un enorme pie en el zapato impulsado por unos servidores que era Truman. Pero también le mostró a los seres queridos de Jaden, creo yo, una de las torturas que más llegan a doler, el no poder cumplir tus sueños, y creando escenarios sumamente dolorosos con consecuencias bastante impactantes. Yo creo que Darkness es uno de esos antagonistas que, si bien la construcción siento que queda muchísimo de ver, pero sus acciones es lo que lo permite elevar muchísimo más en esta lista, ya que sus acciones no fueron el típico torturarlos con dolor ni nada, sino fue un daño bastante psicológico en los temas en los cuales, por ejemplo, Alexis no pudiendo cumplir y llenar las expectativas de su objetivo de convertirse en una maestra. El desempeño de Manjome con los duelos profesionales, donde en sí su carrera podría hundirse. También en los escenarios donde según hacía trampa para poder salvar el duelo, lo descubrían, y caer en sí bastante bajo en el mundo profesional, destruyendo totalmente su carrera. También lo que mencionó el propio Cyrus con el hecho de que su liga pues no funcionó y le mentía a su propio hermano. O sea, ese tipo de accionar, ese tipo de momentos que creó para los amigos de Jaden, siento yo que es uno de los puntos que lo alza en esta cuarta posición, porque de verdad fue algo sumamente impactante ver esas escenas en personajes que ya estaban llegando a su fin y que sus objetivos estaban siendo tratados como un simple juego para el propio Dark. Y si bien su desenlace pues es básicamente ser derrotado por Jaden, por lo menos se va más o menos en lo alto, siendo un villano bastante molesto y que estuvo ahí. Lo único que no me gusta, creo yo, es que solamente estuvo presente unos minutos, que fue en el duelo contra Jaden, y siento yo que eso es lo que le genera ese poco impacto como tal. Si bien su accionar es lo que lo logra llevar muchísimo más lejos, porque de verdad ese impacto emocional que generó Darkness fue, creo yo, lo que más me impactó en su presencia, pero en sí que solamente te parezca unos minutos deja mucho que desear. Así que es por eso que el mismo Darkness se encuentra en esta cuarta posición.
Posición número 3. Ai. Si bien las acciones de este personaje son más en sí para poder auto-eliminarse, la verdad que toda la travesía, todo su accionar fue lo que provocó que todo Brains estuviera al pendiente de ir por él y detenerlo, ya que Ai conservó mucho de su egocentrismo e incluso fue algo que se lo dejó en claro al propio Yusaku, pero también el mismo Ai te deja en claro su objetivo, te deja la intriga de ver si Yusaku logra cambiar precisamente ese destino, que sí era la propia muerte de Ai, ya que este provocó una enorme cantidad de simulaciones donde veía que el propio Yusaku lo protegía, pero desafortunadamente Ai iba a terminar muriendo. Y en sí ver y tratar de saber si el propio Yusaku logra cambiar ese destino es lo que más me sorprende de este antagonista. Un personaje que creció con nosotros en toda la serie de Brains y su traición fue sumamente dolorosa, pero por un lado llegas a entenderlo porque todas las IAs para ese entonces ya habían muerto. Y si bien su accionar fue más por considerarse un problema que podía afectar a la humanidad en un futuro, su desenlace simplemente es espectacular, muriendo frente a su entrañable compañero. En sí es un final bastante trágico y que te duele por todo lo que nos hizo sentir este personaje, y porque en sí es un personaje que nos acompañó en toda la serie, y ver su trágico destino y ver en sí que no se pudo cambiar y no pudo pasar absolutamente nada, y ni el propio protagonista con el poder de protagonista no pudo salvarlo, te deja con ese vacío en el corazón de que tristemente aquel antagonista final resultó que nunca quiso ser el antagonista final. Tercera posición. Son aquel antagonista que perdió la esperanza para rescatar a la humanidad. Un personaje que se enfrascó en poder salvar a su propio mundo en su propio tiempo. Y pese a que logró salvar a muchísimas personas, solo fue un festejo momentáneo, puesto que toda esa esperanza que él había logrado a tratar de convertirse en un Yusei fue destruida por el NERD. Los sueños de Son fueron destruidos, pero su enfoque para salvar su futuro fue su combustible para poder levantarse. Pero esta vez esa visión de esperanza que tenía el personaje se vio corrompida y su deseo de salvar el futuro se convertiría en la destrucción del futuro de otros personajes que serían nuestros queridos personajes principales. Son tiene una premisa excelente, de verdad que tiene un gran trasfondo y una gran construcción que le dieron a este gran personaje. La verdad es que su personalidad deja un poquito que desear, pero en sí su accionar y objetivos fueron a mi punto de vista lo impresionante de este gran antagonista, que de verdad te vendía la idea de salvar el futuro, pero realmente quería causar una enorme destrucción por su propia locura, quedando cegado a esta idea de destruir la ciudad Neodomino. Su desenlace obviamente es lamentarse de lo que causó, dándose en cuenta del grave error que comentó y en sí sacrificándose en el proceso, deseando que el propio Yusei y sus amigos logren un futuro mejor. Son para mí, a pesar de que es un gran antagonista, sigue sin superar a Godwin como propio antagonista, porque en sí casi son lo mismo, pero en un enfoque y contexto totalmente diferente. Eso no lo quita que sea un mal villano final. Siento yo que el accionar que toma, si bien es bastante bueno, fue un tanto exagerado considerando las ventajas que tenía por obviamente saber los acontecimientos que iban a ocurrir. Ya que en sí simplemente cuando este llega a tener su propio desenlace y darse cuenta de que literalmente se volvió totalmente loco y quiso tomar las riendas de los asuntos mediante al sacrificio de otras personas, siento que yo que ahí rompe un poquito la idea principal de ser lo que es el salvador del mundo, en sí tomando lo que son las vidas de los demás personajes en el pasado, cosa que a mi punto de vista no tenía tanto sentido, pero se entiende por el contexto en el cual él se encontraba, que era una desesperación de que esa esperanza que tanto buscó, que logró tener y que luego perdió, pues eso generó una visión corrompida a intentar salvar al mundo. Se queda en esta posición porque en sí es un villano bastante completo, tiene un accionar y construcción excelentes, pero también destaca un poquito que su personalidad deja mucho que desear, sino que le falta un poquito más de carisma y no ser un villano que se siente un poco monótono, ya que en sí siento yo que en el apartado de la presencia e imponencia dejó bastante que desear. Como menciono, es un personaje bien construido, pero no se siente como tal un villano final. De hecho, en lo personal me hubiera gustado mucho más que el propio Red Scottun fuera en sí
lo que era el villano final, porque como amenaza el propio Red Skull se la puso muchísimo más complicada, haciendo un enorme giro en la trama para así darse a conocer como el final boss de lo que es la primera temporada y ejercer un enorme problema al obtener el total poder del dragón carmesí y casi ser un dios y una enorme amenaza. Eso no quita el enorme personaje que es Son, pero como antagonista final, como villano final, siento que se quedó un poco corto. Y en la primera posición siento yo que el antagonista final, aquel villano que en verdad creo que yo representa muy bien lo que es ser un antagonista final, con presencia, construcción, accionar y lo que va siendo un gran desenlace. Si bien Zork / Yami Bakura lastimosamente en Yu-Gi-Oh! Duel Monster, la adaptación animada, no le hace del todo justicia porque lo hacen ver bastante débil debido a los duelos que pierde, pero a decir verdad Zork todo prácticamente se le dio. Es de los pocos villanos que he visto que la influencia que tiene no solo fue para causar problemas al propio Yugi y sus amigos, sino también para ayudarlo. Es más, los beneficios que trajo Zork fueron más que los propios problemas, y esto quedó recompensado con su resurrección en el último Yami no Game, siendo una amenaza mundial e imparable. Su construcción es muy buena, prácticamente engloba todos los acontecimientos de la serie, todo su accionar, el plan que ejecutó, cómo tuvo que irlo adaptando para poder hacer realidad su propio plan, la alianza que tuvo con Mari, que al final pues no resultó y tuvo que optar por otra decisión y que realmente no es como que le haya afectado, sino solamente hizo retardar sus planes para poder así efectuar lo que mencionó su último Yami no Game. En sí, tratando de que el propio Yugi consiguiera todas las piezas absolutas para poder llegar en sí a lo que es el último acontecimiento que le hacía falta a esta historia. Si bien creo yo que una de las cosas que le hace un poquito débil a Zork es su propia personalidad, que en sí solamente busca lo que es la propia destrucción de la tierra, pero siento yo que esa es en sí la función del propio Zork. Construyó tanto, hizo tantas cosas para intentar poder revivirse, que lo único que podía derrotar a Zork era un milagro, puesto que ya no se podía sellar porque ya había sido sellado en el pasado. El propio nombre del faraón estaba totalmente perdido, o sea, literalmente Zork fue una amenaza que solamente un milagro lo podía derrotar. Una criatura que realmente representa ese término de un ente que básicamente hizo la historia a su forma. Y si bien los eventos no le salían siempre como quiso, supo aprovechar cada oportunidad para poder efectuar su plan. Y cuando llegó el momento, casi lo logra, casi conquista y reescribe el mundo que conocemos. Pero desafortunadamente tuvo que llegar el propio Yugi para poder detenerlo y así entregar la llave necesaria para poder acabar con este mal. Y obviamente al ser un ser de la oscuridad, solamente puede derrotar a un ser de la oscuridad con la pura luz. Es por eso que a mi punto de vista Zork es el mejor villano final que tiene la franquicia. ¿Que puede mejorar este personaje? Claro que puede mejorar, pero siento yo que es la representación máxima de lo que debe ser un villano final. Imponencia, construcción, acciones y un desenlace totalmente espectacular, donde literalmente, como mencionó, un milagro lo pudo derrotar. Y ese es el porqué para mí este es el verdadero boss final de Yu-Gi-Oh! Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Un saludo a Captain Cool, Jorge Fénix, Jorge Hernández, el Kuka Team, Kiabe Allen, Legacy, Alfarius, Nano Romano, Javier Zuno, Shogun Stein, Martín, Foma, David Ignacio, y si tú gustas apoyar un poquito más al canal, puedes considerarte volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Lo estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.